Doctor Menem, un placer recibirlo. Encantado, gracias por invitarme. No, un placer, mucho que no charlábamos y voy a hacer Cierto. un primer reconocimiento. Cuando usted estaba en el ejercicio de distintas funciones, sido una de las personas más cordiales y atentas en atendernos, incluso a los que estábamos fuera de la capital, así que tarde, pero acá estamos con el reconocimiento. Gracias. Bien, muchas gracias. Por favor. Acabo de publicar un libro Sí. en los tiempos en los que se habla tanto de los 90, tanto de Menem, que enseguida vamos a ver que es Mi hermano el presidente. ¿Por qué decidió hacerlo? Porque yo quería dar la visión personal de, de la personalidad del presidente, porque muchos me preguntan, y de su obra de gobierno, que entendía yo que había sido tergiversada en muchos aspectos. Entonces yo quería dar mi punto de vista, ¿no?, tratando de ajustarme a los datos de la realidad, en lo que hace a sus obras, los resultados, y contar un poco de su vida, porque la gente siempre me pregunta, ¿cómo fue Carlos? Vos que lo conociste, que viviste junto con él, ¿cómo encontraba las cosas? ¿Cómo se daba fuerzas para luchar en esa lucha tan despareja, sobre todo en la elección interna con Cafiero, para ver quién era candidato a presidente? Carlos era gobernador de La Rioja y Cafiero era gobernador de la provincia de Buenos Aires, o sea, era David contra Goliat, más o menos. Pero Carlos tenía mucha fe y contrariamente a lo que todos creían, él luchó. Al principio la gente de Cafiero se reía, decían no va a llegar nunca, que si yo, es la Armada Brancaleone. Y bueno, Carlos siguió, nosotros por supuesto lo acompañábamos, hasta que, bueno, la gente de Cafiero se dio cuenta de cómo venía el estado de la gente respecto a Carlos, ¿no?, que lo apoyaba mucho, tenía un carisma increíble. Y faltando 2 o 3 meses para las elecciones, me llamó Cafiero, sabe que era el hombre de confianza y tenía confianza en mí, Cafiero, para decirme que podíamos suspender la interna y que él le ofrecía la vicepresidencia a Carlos y le ofrecía también un par de ministerios nacionales y como prueba de confianza le daba también la posibilidad de elegir algún candidato o funcionario provincial de Buenos Aires. Bueno, me invitó a almorzar ahí en el hotel, donde ahora es el búnker de Milei, en el Hotel Libertador, ahí en esa avenida. Bueno, almorzamos bien y me fui, le llevé la propuesta a Carlos y terminantemente se opuso. ¿Sabes que no me la sabía eso? Voy a dar vuelta al reloj de arena que mide la entrevista. No me sabía. Cafiero le dijo a usted, bueno, porque venía creciendo Menem, venía creciendo de una manera notable, y le dijo, bájalo, te doy la vicepresidencia, un par de ministerios y algo más. Sí, claro, vio que el arrastre que tenía Carlos, ¿no?, que hacía esas caravanas en el Menem Móvil, después hacía actos multitudinarios, a donde iba lo recibían muy bien. Carlos tenía mucho carisma, entonces Cafiero y su gente se dieron cuenta, y por eso me encomendó a mí llevarle esa propuesta a Carlos, que la rechazó terminantemente. Me dice, Eduardo, yo he hecho muchos sacrificios para llegar hasta acá, me he pelado el lomo trabajando. No, yo el sacrificio que hice era para llegar a ser presidente, no me interesa ser vicepresidente. Bueno, y se le llevé la respuesta. Cafiero no le gustó, por supuesto, porque yo antes, en una reunión de la asamblea del partido, que es la expresión máxima del partido, yo había propuesto, yo veía que la interna venía muy difícil, muy peleada. Peleada no desde el punto de vista de la fuerza, sino desde el punto de vista del enfrentamiento que había. Sí, claro. Y yo le dije, vea, muchachos, hagamos esto, hagamos una elección en las bases peronistas acá, lo que puede ser el Consejo,
Bueno, y el que gana la elección es candidato a presidente y el que pierde es vice. Sé que no le gustó mucho la serie de Menem que se hizo. No, horrible. Horrible, más o menos. Espantosa. Porque ahí se cuenta un poco la historia de la campaña y en estos términos. Sí, ¿no? lo que sale, digamos, los fragmentos que pasan de la campaña también, o sea, son fragmentos verdaderos. Pero la forma en que han planteado la película, con los bailes en la Rosada, Carlos en su despacho con dos odaliscas bailando, no sé qué cantor pusieron ahí, una cosa de loco, cosas que nunca ocurrieron. Además era porque se había firmado no sé qué cosa y que celebrando eso hacían ese baile, haciendo el trencito, Carlos haciendo el trencito en la Rosada. ¿Nunca pasó eso? No, ¿cómo se le ocurre? Porque era una persona sumamente sí, efectiva. Claro, sí, él cuando tenía que bailar, bueno, en el programa de Mirta Legrand lo invitaron a bailar, claro, lo invitaron a bailar árabe. Cuando fue a Estados Unidos, lo recibe el presidente Clinton, en visita de Estado, era la tercera o la segunda. Yo fui a la primera con el presidente Bush, padre. Bueno, y en esta visita había trascendido que, porque siempre cuando visita un jefe de Estado hacen después un espectáculo, después la cena hacen un espectáculo bailable. Y esa vez decidieron que sea con tangos. ¿No? Y Carlos dijo, la voy a sacar a bailar a Hillary Clinton. Y Hillary se enteró de ese comentario y dijo, ni loca, salgo a ver si yo no sé bailar. Carlos no se amilanó, cuando llegó el momento del tango, tocaron un tango para bailar y Carlos la sacó. ¿Y Hillary salió? Sí. Pero digo, en ese espíritu, por ejemplo, la pizza con champán de los Quinchos, ¿no existió? No. La pizza con champán es una expresión que tomó una periodista, ya fallecida, que tenía mucha bronca con el gobierno. Ella dijo que era el peor momento de su vida o algo así, que era el gobierno de Menem, que estaba muy, no enemistada, no lo quería. E inventó lo de la pizza con champán, porque es cierto que en la presidencia se hacía muy buena pizza. Y en las reuniones de gabinete, cuando se prolongaban mucho, empezaba a las 9 de la mañana y se prolongaba a veces hasta las 2, 3 de la tarde, llegaba a mediodía y se servía una porción de champán, de pizza, pero a nadie se le hubiera ocurrido pedir champán, ni vino, era con gaseosas. Bueno, ella le dio, ¿por qué? Porque decir champán, sobre todo en ese momento, era como entrar en la burbuja del escándalo, de otro nivel de vida, cuando el champán era más caro, el vino era más caro que el champán en determinados momentos. Entonces, eso que lo dijo Silvina Wall, les cayó muy bien a quienes empezaron a repetirlo como si fuera una verdad revelada. Siempre en broma con la pizza con champán. Y están repitiendo una mentira. Nunca hubo champán con la pizza. Ni fiesta de olivo. No, Le cuento, no es una infidencia, porque lo dijo públicamente. Ahí sentada, Graciela Alfano dijo que había sido novia de su hermano y que la había invitado a vivir en la residencia Olivos. Sí. No lo sé. No lo descarto, porque Carlos era, no voy a decir no voy a revelar una novedad. Carlos era muy mujeriego. Le gustaban mucho y las mujeres le gustaban de él. Por eso pasaron muchas mujeres en la vida de él, ¿no? Sí, anduvo con muchas mujeres. Pero digo, por eso, o sea, sí le molestó a usted en la serie que se representara como una fiesta. Una cosa es que salga con una mujer y otra cosa es que hagan fiestas, es totalmente distinto. No hacía fiestas por una mujer. ¿Sabe que Alfano
usted es una persona muy discreta y imagino su respuesta, pero la hago igual. Alfano decía que ella vio que era tan seductor su hermano y estaba en un momento de tanto poder que había empresarios que les ofrecían a su mujer a cambio de tener un beneficio en el gobierno. No. No. Yo no tengo que ver, yo estuve muy cerca de Carlos, pero no, nunca me enteré que haya pasado eso, no hubiera sido una perversión, no, hubiera sido una perversión. Se corrieron muchos rumores que estaba con tal o cual persona de la farándula o con esto, y normalmente no era esa la que decían, había otras. Porque Carlos no era discreto en el tema de no salir a mostrarse, no eso de hacer la fiesta por eso, o el tema ese de los empresarios, no. Bernardo Neustadt decía, cuando en el momento de apogeo del gobierno de su hermano, que todos lo veían altos, rubios y de ojos celestes. Es cierto. Era una buena metáfora, ¿no? Muy buena, muy buena. Porque a Carlos al principio, cuando recién vino a Buenos Aires, empezó a candidatearse para presidente, bueno, los que no lo querían lo veían con mucho pelo, las patillas, y hablaban mal de él, mirá, un gaucho fabricado, qué sé yo lo que decían. Y Carlos, Carlos le gustaba siempre vestir bien, no andaba, digamos, era todo un símbolo, esa forma de peinarse en ese tiempo, en homenaje a los caudillos riojanos, que él trataba de emular sobre todo al Chacho y a Facundo. Ahora vamos a hablar más profundamente. ¿Javier Milei se parece en algo a Carlos Menem? Se parece en que él lo alabó a Carlos Menem, dijo que había sido el mejor presidente de la historia argentina, que no lo inventó él, lo sacó de un estudio que había hecho un sociólogo que medía cómo recibía el presidente un país y cómo quedaba después que lo entregaba. En base a eso, de los datos, sacó la conclusión de que el mejor presidente hasta ese momento había sido Carlos Menem. Eso lo repitió Milei. Bueno, después dijo que el gobierno de él es el mejor de la historia. Y bueno, ¿en qué se parecen? No físicamente, no. ¿No hay imitación ahí? No. Yo no le veo imitación. ¿En qué se parecen? Se parecen en que se encontraron, en su forma de gobierno se encontraron con un país muy difícil, porque Alfonsín dejó un gobierno con casi el 5.000% de inflación anual. Y el 8 de julio de 1988, cuando Carlos asume el gobierno, la inflación de ese mes había sido cercana al 200% solo en ese mes. Por eso había un verdadero escándalo en el país, un caos. Recuerde que había asaltos a los supermercados. Alfonsín tuvo que decretar el estado de sitio el 29 de mayo, creo que fue el 29 de mayo, el estado de sitio por los asaltos a los supermercados. Se había desbocado la situación. Y bueno, ante esa situación, Alfonsín decide renunciar, 6 meses antes de que se le cumpla el mandato. Carlos no estaba de acuerdo al principio, y muchos de los que estaban con Carlos, porque decían, déjalo que el escándalo, que el lío se estalle en las manos de ellos. Carlos tenía otra visión de estar siempre tratando de ayudar. Dijo que bueno, que podían hablar del tema, pero con una condición de que los legisladores
que habían sido elegidos con Carlos en mayo, el 14 de mayo, ¿no? Porque Alfonsín había adelantado la elección, claro, sí, es un periodo muy largo, para evitar que caiga más, porque venía todo en derrumbe. Entonces, que esos legisladores no podían asumir antes del 10 de diciembre, porque no se les vencía el mandato a los que estaban. Pero Carlos decía que los diputados de la Unión Cívica Radical tenían que facilitar la sanción de las leyes que iba a mandar el Poder Ejecutivo, teniendo en cuenta la gravedad de la situación, ¿no? Todo el caos que había y que obligó al presidente Alfonsín a renunciar antes. Entonces, se pudo hacer la transición, Alfonsín aceptó, hay actas firmadas, yo tengo las actas firmadas, donde aceptaba eso, y que los legisladores radicales iban a aceptar, digamos, iban a aceptar facilitar. No quería decir votar a favor, claro, pero por ahí que se levantaba uno o dos para que pudiera haber mayoría de la otra parte. Pero yo lo interrumpí. ¿En qué se parece Milei a Carlos Menem? Bueno, en que se encuentran los dos con una situación grave en el país. Entonces, de ir a fondo de la cuestión en forma digamos, disruptiva. Es decir, atacar la situación en forma, digamos, sin ningún tipo de frenos, es decir, de acuerdo a la situación. Bueno, Milei ve lo que hizo Carlos en su momento y trata de hacer lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Lo que ocurre es que Carlos tenía detrás de él a un partido formado, el Partido Justicialista, tenía detrás de él al partido, tenía diputados, tenía senadores. En cambio, Milei estaba muy pobre de legisladores, creo que 7 diputados, 8. 7 senadores y 33. 33 senadores, 33 diputados. Correcto. Entonces, por eso se le hizo más difícil y tuvo que recurrir. No iba a salir ninguna ley por el sistema tradicional. Va a una cámara, lo aprueba, va a la otra cámara, porque había mucha resistencia. Claro. Entonces decide recurrir al decreto de necesidad y urgencia, ¿no? Que los había reglamentado la señora de Kirchner. Sí, claro. Ellos no pueden quejarse. La verdad que la reglamentación de esos decretos no era muy sana, ¿no? Porque era más fácil sancionar un decreto de necesidad y urgencia que una ley. Sí, claro. Porque acá bastaba con que la apruebe una Cámara, porque claro, para rechazar un decreto de necesidad y urgencia hace falta el rechazo de las dos cámaras. Claro. Ahora pienso esto, le faltan 2 años a Milei. No importa, con estos 2 años que lleva de gobierno, ¿quién es mejor presidente, Menem o Milei? Bueno, a mí me comprende las generales de la ley. Se trata de mi hermano con quien yo he colaborado y estuve en todas digamos, las acciones de gobierno, ayudé desde el Senado. Para mí, hasta ahora es Carlos Menem. Carlos Menem. En una de esas Milei, de estos 2 años que le quedan, y después de la elección exitosa que tuvo, en una de esas puede avanzar más con la ayuda del nuevo Congreso. Voy a ser recontra indiscreto. ¿Lo votó a Milei? Los votos nunca se dicen. Los votos son secretos. No desde la ley Sáenz Peña para acá, sí. Pero digo, no me lo imagino votando al peronismo, a este peronismo. No. Defíname. Yo creo que vio Vargas Llosa en uno de sus libros, creo que no sé si es en Conversaciones en la Catedral, alguno de esos, pregunta, ¿cuándo se jodió el Perú? Y digo, ¿cuándo se jodió la Argentina? Cuando Duhalde le regala el gobierno a Kirchner. Ahí se jodió. Porque Duhalde, con el apoyo de Kirchner, había sancionado la ley de las internas obligatorias, ¿no? Claro. Cuando se llega a la instancia de que Duhalde, presidente,
porque lo sucede a De la Rúa, después de otros intermediarios, lo sucede Duhalde, que tenía que estar hasta la finalización del mandato, 2003. Eso decía la Constitución. Claro, pero Duhalde se asusta cuando ocurre la matanza esa de los policías, entonces decide adelantarlas. Y ya hace un arreglo con Kirchner, ¿no? Hace un arreglo con Kirchner y, a contrario de lo que había dispuesto en el decreto, decide suspender las elecciones internas, ¿no? Porque sabía que las ganaba Carlos, las ganaba caminando. Entonces las suspende y crea un sistema realmente perverso, le llama las neolemas en vez de la ley de lemas, porque no se podía sumar lo que sacaba un candidato y otro. Era una engañapichanga, ¿no? Entonces sale Carlos, sale Rodríguez Sá y Kirchner. Y sale Kirchner. Kirchner saca muy poco, Carlos fue el que más sacó, pero la odisea que fue esa elección fue tremenda. Nos robaron boletas, no podíamos controlar la elección en Buenos Aires, con el tema de que cada partido presentaba su boleta con el sistema anterior, era realmente una farsa. Y entonces Carlos aconsejaba, yo fui el primero que le aconsejó que no se presente, porque era legitimar en la segunda vuelta. Sí, claro. Era legitimar un gobierno que venía de maniobras fraudulentas, como la que había hecho Milei. Tampoco lo sabía. Usted le dijo, recordemos, queda Néstor Kirchner con 22% y su hermano con 25%. Sí, sí. Y usted le dice, no te presentes a esa segunda vuelta. Claro. ¿Y cómo lo tomó Carlos a eso? No quería saber nada. Él quería ir. Sí, él quería ir. Fuimos a La Rioja, me acuerdo, acompañados por varios dirigentes peronistas importantes, y algunos estaban acompañándolo a Carlos y otros que no se presente. Yo creo que la mayoría estaba para que no se presente. Y bueno, Carlos estaba en la duda, pero al fin aceptó ese criterio, porque no podía legitimar lo que venía de un fraude, claro, ¿no? Como le habían hecho. Por supuesto que generó muchas críticas, pero bueno, tiene la posibilidad de presentarse o no. Total. Doctor Menem, defíname al kirchnerismo. Es un partido que solo busca el poder y el agrandamiento económico de sus manejos para poder perpetuarse en la historia. Él tenía previsto primero él, después Cristina, después él, después Cristina, con lo cual iban eludiendo la prohibición constitucional. Pero el kirchnerismo es un partido que entiende a la política al revés, porque en vez de tomarla la política como que realmente es una manera de solucionar los conflictos en forma pacífica, los solucionan, digamos, agravando el conflicto y tratar de enfrentarlo al conflicto. O sea, su forma de gobernar es a través del conflicto. A través del conflicto, siguiendo las enseñanzas de Laclau, de su esposa Muffet, no sé cuánto. Eso es lo que pregonan. Y bueno, crear el enemigo, saber en el adversario un enemigo. Defíneme a Cristina, doctor Menem. Cristina es una mujer inteligente, soberbia. Todo lo que no sea lo que ella dice está mal. Yo compartí con ella 4 años en el Senado, y realmente hizo uso y abuso del poder que le daba el ser la esposa cónyuge del presidente, ¿no? Entonces manejaba como quería al Congreso, en el bloque justicialista, decidíamos tal cosa,
estando ella, y después cuando se iba a la reunión de presidentes de bloque, decía todo lo contrario. Por eso en determinado momento, Alacino y la mesa del bloque, yo ya me había ido del bloque, yo no estaba en el bloque. Había tenido unas diferencias con algunos. Alacino decide, el bloque con Alacino a la cabeza deciden sacarla de las comisiones. O sea, excluirla en representación del justicialismo, como representante del justicialismo en las comisiones. Con lo cual ella quedaba, y a raíz de eso se fue. ¿Es una presa política? Es una política presa. Yo creo que yo no voy a juzgar, yo no puedo decir que esté bien o no la prisión, no conozco el expediente, sé que se ha trabajado mucho en el expediente y se ha llegado a una resolución que espero que sea justa, ¿no? Yo no lo conozco el expediente, no sé las pruebas, se ve que hay muchas pruebas, ¿no? Para que tomaron en cuenta los jueces para condenar, que es una cuestión muy delicada cuando se trata de juzgar a un expresidente. En España, por ejemplo, hay un fuero especial para los expresidentes y otros funcionarios. En cambio acá son los tribunales ordinarios. Déjeme preguntarle algunas cosas de este gobierno. ¿Cómo siente cuando dicen los Menem gobiernan o tienen un alto poder en el gobierno de Milei? Empezando por Martín o por Lula Menem. Es una exageración. El Lula Menem, que se hizo políticamente al lado mío, tuvo más de 20 años, trabajó en el Senado y sabe mucho de política, sabe muchísimo, y es un buen armador. Y eso lo percibió Karina, por eso lo llevó con ella. A Martín, por disposición de Milei, lo eligen presidente de la Cámara porque era el de más confianza que tenía en ese momento. Vea que el partido de Milei, la primera provincia donde adquiere personería es en La Rioja. Y Martín siempre, lo digo lo mismo que Lula, se han volcado totalmente a favor de Milei, ¿no? Así que eso de que los Menem tengan poder, bueno, tomarán algunas decisiones, pero siempre son muy cuidadosos de no ir en contra de algo que no le gusta a Milei o a la gente del equipo de gobierno. Ellos se sienten formando parte de un equipo. ¿Y cómo vivió todo el episodio de las denuncias por presunta corrupción, el 3%? Esa es una infamia propia de los políticos de mala entraña, ¿no? Porque eso nace de denuncias políticas totalmente falsas. Pero el tiempo que ha pasado y todavía no avanza la cosa porque no hay ninguna prueba que ni por cerca pueda llegarse a concluir esa acusación tan infame, ¿no? Es una acusación infame. Vio que en el peronismo se hacen metáforas imposibles, contrafácticas. Si Evita viviera, sería tal cosa. Si Carlos Menem viviera, ¿lo votaría a Milei? Claro, si viviera, ¿en qué tiempo? Hoy. Hoy, posiblemente. Posiblemente porque toma las medidas que hubiera tomado Carlos, creo. En otro contexto, con otros apoyos, quizás con regulaciones distintas, pero el fondo de la cuestión era resolver el problema, ¿no? Cuando, por ejemplo, las privatizaciones, cuando se privatizan los teléfonos, que de 2 millones de líneas se va a 7 millones, y que disminuye la tardanza para colocar los teléfonos, que tardaba 10 años,
al punto tal que los departamentos se cotizaban según si tengan o no teléfono. Bueno, la privatización, esa fue la más exitosa, anduvo muy bien, y las empresas privadas solucionaron totalmente el problema. Pedía un teléfono, lo tiene rápidamente, no hay robo de líneas en el tiempo. A mí me robaron las líneas. Yo venía a Buenos Aires, de acá iba a Magdalena cuando lo tenían preso los militares a Carlos en Magdalena, y no tenía el teléfono, era una desesperación, tenía que salir a hablar en los teléfonos públicos. Yo tenía que hacer contactos, ver muchas cuestiones, abogados, qué sé yo, y bueno, entonces la telefonía avanzó hasta ser una de las más avanzadas del mundo, es lo que le digo. Déjeme preguntarle por cosas que pasaron durante el gobierno de Carlos y, antes que esto, una cosa, infidencia. Alguien muy importante, no importa quién, me dijo: Eduardo es mucho más inteligente que Carlos, solo que la naturaleza a Carlos lo dotó con un carisma distinto. ¿Le pesó ser el hermano? El hermano de. ¿Eh? El hermano de. ¿Le pesó ser el hermano? No, como tampoco me pesa que ahora sea el padre de. Martín. No, nunca. Lo que pasa es que algunos vivos, colegas suyos, tiraban ese rumor de que Eduardo es el cerebro del gobierno. No, las decisiones las tomaba Carlos, las conversaba, por supuesto. Yo le daba mis puntos de vista. No todos coincidían con los de él y se llevaban las acciones de acuerdo a lo que él decía, ¿no? Pero la relación siempre fue muy buena. Pero hablo incluso de esa cosa humana. Yo no tengo hermanos, pero hay como un celito entre algunos hermanos, una cosa de celo. Sí, puede ser, sí. ¿Lo tuvo usted? No, porque yo entré en la política por Carlos. Cuando a Carlos lo detienen los militares y lo someten a toda clase de privaciones, lo tienen primero en un cuartel en La Rioja, después en un barco, después en el penal militar de Magdalena, después de ahí a Mar del Plata con prisión vigilada, después a Tandil con prisión vigilada, y después a Las Lomitas. Tremendo penal. Fue un calvario para nosotros, para mi familia. Yo dejaba de ver a mis hijos, de cuidar a mis hijos, estaba trabajando muy bien en el estudio, tenía que dejarlo a cargo de otro colega porque tenía que ir a verlo a Carlos, porque además él necesitaba ese apoyo moral. Y cuando iba, la verdad que todos los presos que estaban con él esperaban mis noticias, porque yo empecé a hacer contactos con la gente que me podía decir algo, inclusive gente del ejército, no conmigo directamente, sino con alguien que los conocía, y que me conseguían además entrevistas. Yo, en el tiempo que Carlos estaba preso, yo los entrevisté a los tres comandantes. Lo entrevisté a Macera, entrevisté a el ejército, era Viola, Videla estaba de presidente en ese tiempo, y lo entrevisté a Macera. Macera y Agosti, supongo. Después a Agosti. Sí, lo que yo hacía, ¿cuál era el propósito de la visita? Primero, preguntarles el motivo por el cual estaba preso. Nunca lo pudieron decir. Se echaban la culpa entre ellos. Sobre todo, ejército y aeronáutica le echaban la culpa a la Marina. A la Marina, en especial a Macera. Yo quería que sepan que andaba detrás de este tema, que sabíamos a dónde estaba y cómo estaba, porque se corrieron rumores de que los iban a hacer desaparecer, o de que iba a haber una estrategia de considerar que había una fuga y que los ametrallaban, como ocurrió allá en el sur. ¿No se acuerda que simularon la masacre de... Sí, de Trelew? Claro. Bueno, corrían esos rumores, entonces yo iba y hablaba con ellos. Algunos tardaba más que otros conseguir una entrevista, ¿no? Recuerdo que para conseguir la entrevista con Macera me ayudó
el último ministro de Defensa del gobierno peronista, que es Robledo. Ángel Federico Robledo. Él me recibió muy bien, era un hombre que estaba siempre a disposición. No sé con quién habló, pero me consiguió esa entrevista. Ahora, y cuando hablé después con con los otros comandantes, me decía un coronel, me decía, así que estuvo, porque ellos se enteraban de todo, así que estuvo con Macera. Sí, le digo. Dice, seguro que ese negro de M le habrá dicho lo que usted quiere oír y que le echa la culpa, nos echa la culpa a nosotros. Pensaba en esto, ¿no? Y era la pregunta que iba a hacerle antes de hablar de los celos o no por su hermano. Mirado en retrospectiva, ¿no siente que fue un error el indulto? Ese es un tema muy delicado, muy delicado. Carlos estaba totalmente convencido, era inútil tratar de convencerlo. Yo en su momento traté de que se postergue un poco más, porque digo, Carlos, van a venir después las elecciones, va a haber problemas, ¿por qué no esperas un poco? No, Eduardo, este es el momento. Y decidió indultar. Carlos nunca pensó que estaba, es decir, él sabía que iba a cargar con un alto costo político. Mira, Eduardo, aunque esto me va a significar un alto costo político, lo voy a hacer. No puede. Acá hubo bandos que se enfrentaron, unos con más, otros con menos, pero hubo asesinatos, masacres, bombas que pusieron donde murieron chicos, de las dos partes, mataron. Entonces, como se hicieron en las guerras mundiales, Alemania con Francia e Inglaterra volvieron a las relaciones normales después del horror de la guerra, que costó millones de muertos, ¿no? Pensaba porque, digo, en los indultos no solo era a los militares, fue a Firmenich, por ejemplo. Claro, a las dos partes. El tema era que eran las dos partes que habían venido. ¿Y estuvo bien indultar a Firmenich y a...? Si estuvo bien indultar a Firmenich o a alguien a Videla. A Camps, sí. Sí. Están equiparados, digo, Carlos decidió indultar a los dos. ¿No? Era una decisión muy difícil, pero Carlos creía firmemente en la pacificación. Si usted sigue los discursos de Carlos, yo antes del libro lo seguí del primero hasta el último discurso y otro, cuando asumía el gobierno, qué sé yo, siempre habló de la pacificación, de unir. Eso le dio la mano a Rojas. Que era un ejemplo para los que no podían sacarse de arriba el odio, ¿no? En ese sentido, él tenía un sentimiento cristiano también del perdón, ¿no? Así como rezamos y decimos, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O cuando le pregunta a uno de los apóstoles a Jesús, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano que me ofende? ¿Acaso 7 veces? No, 70 veces 7. Sí, es cierto, es verdad, eso es la ley de Dios, esto era la ley de los hombres, ¿no? O sea, gente que torturó, claro. Gente que mató. Claro. Le pregunto esto con mucho respeto porque sé que es una causa muy dolorosa. Durante la presidencia de su hermano muere su hijo, su sobrino, sí. Carlos Menem. ¿Fue un accidente o fue un homicidio? Para mí fue un accidente. No tengo dudas que fue un accidente. ¿No tiene dudas? No. Se lo dije al juez de la causa, que a mí me llamaron, al juez de San Nicolás. Villafuerte Russo. Doctor Villafuerte Russo. Yo no tengo motivos para pensar que haya sido un atentado, porque además, por lo que me enteré, Carlitos no había dejado un plan de vuelo. ¿Cómo sabían por dónde iba a pasar? Si es que lo estaban esperando para tirotear el helicóptero. ¿Cómo sabían? Él no hizo el plan de vuelo, tendría que haberlo hecho, no lo hizo. Fue una desgracia total, fue un accidente. Bueno, el helicóptero, usted vio, todos los accidentes se producen, ¿no?
los que se matan por accidentes de helicóptero, presidentes, Lino Oviedo, Barrientos, creo que fue de Bolivia, sí, presidente de Chile. ¿Cómo se llama? Otro empresario importante, Brito. Brito, sí. Sí, hubo muchos accidentes. Yo lo pregunto desde el lado de un reclamo todavía permanente de la mamá de Zulema. Sí, sí. Bueno, ella como madre tiene todo el derecho y merece la comprensión de que quiera saber realmente si fue un accidente o fue un atentado, como ella dice. Yo tengo que decir la verdad, lo que yo pienso. Y Zulema sabe cómo yo pienso, porque además lo declaré en la causa, ¿no? ¿Cómo fue a acompañar a su hermano? Porque recordemos, se venían las elecciones. ¿Cómo fue a acompañar a su hermano en ese momento? Y yo estuve todo el tiempo con él. Es decir, lo acompañé, inclusive cuando fue el entierro de Carlitos, íbamos los dos en un auto, los dos solos, y lloraba, lloraba muchísimo, ¿no? Y me agarraba la mano y dice, ¿por qué, Carlitos? ¿Por qué? Bueno, las cosas que despierta cuando se muere una persona muy querida, ¿no? Y toda vez que lo que se supone es que los padres, los hijos deben enterrar a los padres, no al revés, ¿no? Ahí hay una escena tremenda que es saliendo del cementerio en helicóptero. Él se dirige a Bariloche porque estaba la cumbre de los países iberoamericanos. Eso no recuerdo. Yo recuerdo que fuimos en auto al cementerio, que queda en San Justo. Claro. No recuerdo yo lo del helicóptero. A lo mejor me equivoco, creo que no, pero bueno, pero que él tiene que enfrentar la campaña, aún con su hijo muerto. Él consideraba que, está bien, es el dolor más grande que tuvo en su vida, pero también tenía sus obligaciones políticas. Había millones de personas que estaban detrás de él, que lo iban a votar, y no los podía defraudar, gente que lo esperaba. Yo he visto gente que en las caravanas lo esperaban hasta las 4 o 5 de la mañana, porque lo iban demorando en los distintos ciudades o pueblos donde paraba. Inclusive ocurrió una anécdota que iban en el Río Negro, por el sur del Río Negro, haciendo actos, y cuando llegaban al final, después de toda una mañana de recorrido, en un paso a nivel estaba el tren, se detuvo el tren que iba. Y no sabían por qué, y al rato bajaron del tren 2 personas gritando, Carlitos, Carlitos, te vimos desde el tren. Y era el maquinista y el segundo. Claro. Era un tren de carga, no sé, no era de carga. Hay una historia de los pasillos que cuenta que Cavallo, ley de convertibilidad, en algún momento, lo voy a decir burdamente, se agranda y se le quiere animar a su hermano. ¿Qué quiere? Se agranda. Sí. De como que era él el autor del éxito. Cavallo debe saber bien, o los que dicen eso, que no es así, porque cuando Cavallo trata de volver sobre los pasos con el de la Rúa, no anduvo. ¿Por qué no anduvo? Falta apoyo político. Si no hubiera sido por Carlos, la convertibilidad no se admitía, porque además la gente creía en él. La gente creía en él. Por eso, claro, él despertaba confianza, ya no solo el carisma, sino la forma de actuar, el contacto con la gente. A Carlos le gustaba estar con la gente, no es como los políticos, les gusta saludar a todos para ver si lo votan, no. A Carlos le gustaba estar con la gente, inclusive sabiendo que no le iban a votar en algunos sectores, pero estaba con la gente. Cuando lo invitaban a una cena, entraba primero por la cocina, a saludar a los cocineros, los mozos, pero es porque lo sentía, él lo sentía. Además, bailaba folclore, cuando lo invitaban, no negaba, además tomaba mate con la gente. No, él se adaptaba a la gente, él era realmente, tenía el carisma que conquistaba y además se mimetizaba con la gente. Eso
Y Cavallo no creo que ella... usted dice que Cavallo... Hubo un cuento que en un momento Cavallo se soñó el sucesor de Menem, se soñó que podía desafiar al presidente. No sé qué habrá pensado Cavallo, no sé, nunca lo vi, nunca vi que se haya manifestado en ese sentido. Sí sé que se presentó después una candidatura, pero no sé si era presidente, no me acuerdo. Bueno, fue diputado, después sí fue intendente, jefe de gobierno de la ciudad y no ganó. No ganó, sí. O sea que no tuvo éxito en su inclusión. Pero yo no descarto el gran valor que tuvo él al proponer la convertibilidad que había diseñado el ayudante de él. Y ahí me mató. No me acuerdo yo tampoco. Sí, bueno. No me acuerdo yo tampoco. De la Fundación Mediterránea, pero... No, tampoco. Liendo. Liendo es uno de los primeros que habló de la convertibilidad. Y le agradó a Cavallo y le agradó a Carlos. Claro. Otro de los mitos es que puede ser visto como una crítica, yo creo que también como un valor. Que Carlos Menem tenía un gabinete con personalidades muy importantes, nobles. Sumamente. Nobleza, puede gustar o no, pero eran... Todos. Había varios, 2 o 3, que inclusive recibieron el máximo título en universidades de afuera. Pero era Corach, Dittel, bueno, muchísimos primeros ministros. Sí. Que él se desentendía y que se iba a jugar al golf. Mentira. La gente mucha gente lo criticaba, por ejemplo, decía, sale con mujeres. Y Carlos le contó, ¿qué quiere que salga con hombres? Era la contestación. No estaba tan mal tampoco. No estaba tan mal, pero no era esa la naturaleza de él. Obvio. Después decían que él se desentendía de todo y que iban a jugar al golf y que iba a jugar al golf. Mira, él tenía un contacto directo con los ministros, no solo en el despacho de la Casa Rosada o en la residencia, tenía un contacto directo. Y los ministros, antes de cualquier acción de envergadura que era importante, lo consultaban. Y Carlos, inclusive cuando veía, a veces yo lo vi seleccionar, le llevaban un paquete así de decretos, él seleccionaba y decía, bueno, esto que lo resuelve esto, él distribuye el trabajo. Y estos otros los tengo que ver bien. Así era como distribuía el trabajo. O sea, no lo dejaba al azar. Pero los ministros sabían cuál era el propósito que él llevaba, la de achicar el gasto, la suba del Producto Bruto Interno, las relaciones con otros países. En ese sentido, él dio un gran paso al comienzo de su gobierno, cuando decide apartarse del grupo de los países no alineados y alinearse con los países occidentales, encabezados por Estados Unidos. Por eso las atenciones y lo que significó el reconocimiento a Carlos de los países extranjeros, ¿no? Cuando envía las naves al Golfo, que tanto había sido criticado, pero eso le hizo ganar mucho prestigio de que Carlos, eso estaba previsto en la Carta de las Naciones Unidas, ¿no? De que estaban obligadas las naciones a intervenir a pedido de las Naciones Unidas en caso de que hubiera una ruptura del orden internacional. Y bueno, algunos dicen, yo no sé del tema, simplemente, algunos dicen que eso fue la causa de los atentados en la Argentina. Mentira. Escúchame, hubo países árabes que estuvieron contra Irak en la guerra del Golfo. Siria estuvo contra Irak. No aceptaban que Irak se adose a un país árabe, estaba atacando a otro país árabe. Entonces no tenía casi aliados. Aquella versión de que su hermano fue el primer presidente argentino que visitó Israel. Sí. Antes no hubiera sucedido. No.
que eso fue considerado una traición para el pueblo árabe. En todo caso, habría sido considerado por el pueblo musulmán, por los musulmanes, no para los árabes, porque hay árabes judíos, católicos, como hay árabes, sí. Claro, sí. No. Yo también fui el primer presidente del Senado que visité Israel. Me invitaron. Estuve con toda la cúpula mayor, con Moshe Pérez, en fin, estuve recibido en la asamblea. Estuve con representantes de los distintos partidos, ¿no? Si entrase hoy su hermano por aquí caminando, ¿qué le diría? Carlos, qué bueno que hayas vuelto. Te necesitamos. ¿Lo extraña? Mucho, muchísimo. Lo extraño mucho. ¿Qué es lo que más extraña de él? Su presencia, él tendía brazos fraternales, era el del abrazo, el de la charla. Si te veía preocupado, te preguntaba por qué, trataba de solucionarte los problemas. Y eso fue, esta es otra de las anécdotas, cuando yo lo iba a visitar al penal de Magdalena, todos los presos políticos estaban en el primer piso. Ahí estaban todos. Estaba Benítez, estaba el exgobernador de San Luis, bueno, estaba también el gremialista del petróleo, Rogelio Papaño, políticos y gremialistas. Lo fui a visitar, eran visitas que podían hacerse solo sábado y domingo, por un determinado tiempo, creo que eran 3 horas o 4, no sé. Al bajar, eso era un mes de agosto, estaba muy frío, lluvioso, y la cárcel de Magdalena es siniestra, no sé ahora, no volví más a ver, pero es siniestra. Cuando bajamos, la escalerita, nos acompañaba hasta ahí Carlos, y yo estaba con un colaborador de Carlos, Carmelo Díaz, y Carlos me dice, Eduardo, te veo preocupado. No, le digo, no, que usted... Sí, dice, vos estás preocupado. Dice, y yo sé que estás preocupado por la situación mía. Te digo que yo cuando salga de acá voy a ser presidente. Y los que me tienen preso van a venir acá a este lugar. Bueno, está bien, chao. Cuando íbamos caminando por un largo pasillo, le digo a Carmelo, le digo, che, Carlos está desvariando. Le digo, mira, no sabemos cómo va a salir de aquí, está diciendo que va a ser presidente. Bueno, eso lo decía antes y después lo siguió repitiendo en todos los casos. Pensaba que qué distintos, ¿no? Porque usted es una persona muy formal, muy educada, muy formado, muy recatado. Y su hermano en la exteriorización es la antítesis. Se casó con Boloco. Yo cubrí ese casamiento en La Rioja y las mujeres. En el casamiento, no me acuerdo, usted no estaba en el casamiento de Boloco. ¿Estaba? Sí. No me lo acuerdo. ¿Cómo vivió eso? El casamiento de mi hermano. ¿Cómo voy a vivir? No nada en especial, sobre todo conociéndolo a Carlos. Eso era Carlos. Eso era Carlos, claro. Eso era Carlos. Él actuaba, él no pidió opinión a nadie, por supuesto. Él seguramente si se casó con ella es porque tenía la quería, de lo que pasó después, como en cualquier matrimonio. Es historia. Pero sí, Carlos es muy extrovertido. El carisma lo hace ser también un poco eso, porque él sabe que atrae, entonces actúa en consecuencia. Quiero recomendar el libro del doctor Eduardo Menem, que es Mi hermano el presidente, es de Sudamericana. Este programa tiene una pregunta fetiche muy cortita. ¿Nos morimos y qué pasa? Buena pregunta. Bueno, esto ha dividido a los filósofos, ¿no? Epicuro decía que no pasaba nada, y Aristóteles decía que había otra vida. Joaquín B. González, mi comprovinciano, ilustre comprovinciano, decía que pasamos a otra vida.
por eso que había que llevar flores a las tumbas, porque era, y en el Día de los Muertos que había que llevar flores, porque era el pasaje a otra tumba. Y hay algunos, inclusive en la música popular nuestra, hay algunas expresiones muy en ese sentido, ¿no? El tango de Homero Mansi, Che Bandoneón, dice en una de sus estrofas, unas últimas estrofas, y el trago porque él se estaba muriendo cuando escribió el tango, por eso decía, ¿para qué nombrarla tanto? No la nombraba la muerte, pero decía que el bandoneón la nombraba. Dice, y el último trago de licor que obliga a recordar si el alma está en outside, Che Bandoneón. El alma en outside significa que ya se ha desprendido el cuerpo, estaba fuera del cuerpo. Ahí manifestó esa creencia. Gracias por venir. No, por favor. Gracias por invitarme. Por favor.